Nuestro tema tiene que ver con la definición de iglesia y con la unidad de la iglesia, pero yo he querido enfocarlo desde el ámbito de la resurrección. Por eso me voy a permitir leer algunos fragmentos de 1 Corintios 15, que seguramente conocen, donde dice el verso 12: si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Alguna ocasión estaba yo un domingo de resurrección, me invitaron a una iglesia, y estaba yo explicando que cuando el Señor sale de la tumba, sale con un cuerpo físico, que incluso cuando el Señor asciende, pues tiene que ascender con su cuerpo. Y aunque estábamos a medio sermón, y yo estaba en el púlpito, así de manera muy poco frecuente, se levantó la pastora y me interrumpió. No. ¿Cómo Cristo va a subir al cielo con cuerpo? Que en el cielo no pueden entrar cuerpos. Me sorprendió porque era su postura pues prácticamente igual a la de cierta secta de cuyo nombre no quiero acordarme, pero se llaman Testigos de Jehová. Y me he encontrado constantemente con la pregunta, incluso de cristianos sinceros. ¿Sí se oye bien? Si está viciado, vamos a la mesa. De cristianos sinceros que me dicen, bueno, Cristo resucitó, pero en cuerpo. Como que se imaginan una especie de resurrección espiritual, que yo mismo no sé cómo sería, ¿verdad? Pero es la duda, como que les es más fácil pensar como ciertas tendencias no cristianas, como una que se llama cuarto camino, que la resurrección es como un símbolo, o como los mismos testigos, que Jesús resucitó espiritualmente. Hace muchísimos años, discutiendo con algunos de ellos, yo les decía, bueno, si resucitó espiritualmente, ¿cómo es que se apareció en cuerpo a los discípulos? Bueno, es que se materializaba. ¿Y luego qué pasó con su cuerpo? No, pues se desintegró. Entonces, al fin de cuentas, Jesús parecía una especie de holograma, ¿verdad?, que cobra cierta dimensión y después desaparece. Sin embargo, bueno, esto no es lo que el Evangelio de Lucas, por ejemplo, el Evangelio de Lucas capítulo 24, nos dejaría muy claro. Y es cuando Jesús se aparece en medio de los discípulos que están con las puertas cerradas. Y efectivamente, de alguna manera, su cuerpo traspasa la puerta o la pared y aparece allí. Entonces, dice, los discípulos se espantaron porque pensaban que veían espíritu. Se estaban volviendo testigos de Jehová, los discípulos, ¿no? Pensaron que veían espíritu. Y el Señor les dice, no se turben, no soy un espíritu, porque los espíritus no tienen carne y huesos como veis que yo tengo. Creo que eso es bastante claro, de que el cuerpo que sale de la tumba, pues es el cuerpo.
carne y huesos, como veis que yo tengo. E insiste, palpad y ved, yo mismo soy. Me gusta esa frase de yo mismo, porque incluso a veces decimos, y me dije a mí mismo, ¿y quién soy yo mismo? De acuerdo con Jesús, ese cuerpo que está ahí frente de ellos. Y dice, como todavía ellos no lo creían, les preguntó, ¿tienen algo de comer? Que así como nosotros ahora, ¿verdad? Con hambre. Dice, le trajeron un pez asado, pan, algunos manuscritos añaden, y un panal de miel. Y comió delante de ellos. Un Jesús que dice, tengo carne y huesos. Un Jesús que dice, tóquenme. Un Jesús que come, pues es un Jesús con cuerpo. Nosotros hemos vivido prácticamente 20 siglos, 19, de dualismo. Dualismo quiere decir que hacemos una separación entre el alma y el cuerpo, privilegiando, por supuesto, al alma. Aún en el mundo evangélico a veces decimos, vamos a ganar almas, ¿no? O se muere alguien y decimos, ya se fue al reino de los cielos. Y no faltan las personas que en medios esotéricos y orientalistas dicen, es que tu verdadero yo, tu yo interior. Y la gente, bueno, es que tú no eres tu cuerpo, es que tu cuerpo es un estuche, y si alguien se murió, no, es que ese no es fulano, fulano ya no está aquí, o te está cuidando, o te está acompañando. Bueno, hasta los homosexuales de repente dicen, soy una mujer atrapada en cuerpo de hombre. O sea que hay algo, según ellos, distinto al cuerpo, que es como su verdadero yo y que está ahí atrapado. Bueno, ese es dualismo. El dualismo no es ni judío ni cristiano. Sí era griego, a partir de las religiones llamadas órficas, a partir de la filosofía de Platón, y en tiempos de Cristo, de una secta llamada los gnósticos. Ellos que algunos quisieron unirse al cristianismo, incluso escribieron algunos textos que hoy conocemos como evangelios apócrifos. ¿Quién no ha oído hablar del evangelio de Judas, evangelio de Tomás, evangelio de Felipe, evangelio de la infancia de Jesús, evangelio de María Magdalena, etc.? Digamos que el núcleo de la creencia gnóstica es que nosotros somos seres espirituales, somos como ángeles, que caímos, para ellos eso es la caída, caímos en la materialidad, así que el cuerpo es una especie de prisión de nosotros, que somos una chispa divina, y lo que necesitamos es liberarnos de este cuerpo para poder volver a nuestra condición celestial. Porque todo lo material se identifica con el mal y lo espiritual se identifica con lo luminoso, con el bien. Esto hace que de manera consecuente el gnosticismo condene el cuerpo. Así, por ejemplo, en el Evangelio de Judas, del Evangelio de Judas, se supone que Judas no es un malvado ni traiciona a Jesús, sino que Jesús le pide, por ser el discípulo más aventajado, que lo entregue para que él pueda liberarse del cuerpo. Y Judas, aún no queriendo, entrega a Jesús para que Jesús pueda trascender a otra dimensión. En los evangelios apócrifos igualmente empieza a exaltarse la virginidad, porque si el cuerpo es malo, pues el sexo es malo. El sexo, aún dentro del matrimonio, es un sinónimo del pecado original. De ahí que es en esos evangelios, como en el protoevangelio de Santiago, donde empieza a insistirse en la virginidad perpetua de María.
y en los grupos herederos del gnosticismo que empiezan a formar monasterios y vidas ascéticas, se renuncia a la sexualidad. De tal forma que, como digo, se identifica con el diablo. El diablo adquiere características del pan Dionisios griego, y el pecado original es que Adán y Eva hubiesen tenido relaciones. Todo esto para que veamos cómo el cristianismo durante siglos estuvo influido de un desprecio por el cuerpo. El cuerpo era un estorbo, el cuerpo era una cárcel, el cuerpo es pecaminoso, al cuerpo hay que flagelarlo, y obviamente que de los pecados más terribles, pues en primer lugar están los pecados sexuales. Y en contraste, siempre hay que exaltar la importancia del alma, y la salvación misma se vuelve una salvación etérea. Es decir, yo me muero, mi alma se va volando al cielo, donde quizá después del juicio, esa alma con ropajes blancos caminará sobre calles de oro en una nueva Jerusalén que está por allá arriba de las galaxias. Bueno, pues si se dan cuenta, esa salvación es muy extraña, es etérea, pero al mismo tiempo paradójicamente material, ¿verdad? Y bueno, nos emocionamos de que las calles van a ser de oro, como si en esa vida el oro fuera a tener algún valor comercial, ¿verdad? Entonces, ese dualismo ha sido muy negativo en el desarrollo del cristianismo. Pero, ¿qué predicaron los apóstoles? El libro de los Hechos nos dice que iban por las plazas y por las casas, dando testimonio con gran denuedo de la resurrección de Jesús. A veces cuando evangelizamos, cuando predicamos, pocas veces, si no es Semana Santa, no hablamos de la resurrección de Jesús. Y en la propia Semana Santa enfatizamos que Jesús venció la muerte y punto. Pero ¿eso qué quiere decir? ¿O por qué fue necesario? Al leer, como lo hicimos 1 Corintios 15, nos damos cuenta de ciertas afirmaciones de Pablo que hasta nos podrían parecer extremas. Por ejemplo, cuando dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más miserables. ¿Por qué? Si a fin de cuentas no hay resurrección y nuestra alma se salva, ¿por qué íbamos a ser los más miserables? Pues porque Pablo no puede ver una salvación de ese tipo que no estaba contemplada en el judaísmo ni en el cristianismo naciente. Para Pablo, tanto en Tesalonicenses como en Corintios, el énfasis es que Cristo va a regresar y los que ya estén muertos tienen que resucitar, y los que estén vivos tienen que recibir la transformación de su cuerpo. Entonces, en el cristianismo primitivo, la salvación no es completa, como dice Romanos 8, hasta que no llegue la redención de nuestro cuerpo, es decir, la resurrección. No hay salvación completa. Diríamos que ahorita ya somos salvos en un sentido, en el sentido que ya estamos perdonados, justificados. Pero también podemos decir que todavía no somos salvos porque no ha llegado la resurrección. Hay un teólogo muy importante, llamado Oscar Cullmann, que precisamente maneja la idea de que el reino de Dios es un ya y un todavía no. Una tensión dialéctica entre ese ya y el todavía no. ¿Por qué? Porque aunque, insisto, por la fe y por la gracia ya somos adoptados, ya somos hijos de Dios, todavía nuestro cuerpo es mortal, nuestro cuerpo es corruptible y se envejece. La salvación solo es completa cuando llegue la resurrección. Esa es la importancia que la Biblia le da al cuerpo y nos lleva directamente a la cristología.
Porque dice Pablo en lo que acabamos de leer, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. ¿Y por qué Cristo tuvo que resucitar físicamente? Pues porque murió físicamente. ¿Y por qué murió físicamente? Porque nació físicamente. Y yo le decía a los testigos, ¿cómo Jesús va a resucitar en espíritu si no se murió en espíritu? Solo puede resucitar lo que se murió. ¿Y qué fue clavado en la cruz? El cuerpo. ¿Y qué fue puesto en la tumba? El cuerpo. Entonces, ¿qué tenía que resucitar? Pues el cuerpo. Pero ¿por qué Jesús tenía que nacer físicamente? Y eso nos remonta todavía más al hecho mismo de la creación. Resulta que la creación es ante todo una creación material. Cuando Génesis dice, y Dios creó la luz, y creó los árboles, y creó los mares, y los peces, y las estrellas, y los animales, y el hombre, siempre está hablando de cosas materiales. De hecho, Génesis no se preocupa de hablarnos de la creación de los espíritus, o de la creación de los ángeles, y eso en el judaísmo tardío preocupó a ciertos rabinos. Tenemos una traducción al arameo del Génesis, se llama el Targum de Onkelos, y ahí hay un añadido. Los rabinos dicen que los ángeles fueron creados el cuarto día, el mismo día que las estrellas, pero eso es una inserción muy tardía, precisamente porque lo que les preocupó fue no ver en el Génesis el relato de una creación espiritual, sino de una creación material. En muchas religiones la materia es negada. En todas las religiones derivadas del hinduismo y del budismo, la materia es una ilusión. De hecho, no existe. En términos mitológicos se le dice el velo del dios maya, la ilusión. En el mundo griego la materia era eterna, pero informe, hasta que el poder de los dioses en su lucha contra el caos logró dar forma a las cosas. Y en la derivación órfica y gnóstica de los griegos, la materia es malvada. Incluso un pastor hereje del siglo II, que se llamó Marción, decía que este mundo no había sido creado por Dios el Padre de Jesucristo, sino por un espíritu malvado, porque si la materia es mala, pues tendría que haberla hecho un espíritu malvado. Pero Génesis no nos dice eso. Génesis nos dice, y vio Dios que era bueno, y lo repite unas 6, 7 veces para al final concluir. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. La creación entonces es intrínsecamente buena. Si no fuera una obra de un creador perfecto, podríamos decir que no es buena. Pero si Dios es santo, si Dios es amor, y si Dios es el creador, la creación tiene que ser buena. Porque si la creación fuera intrínsecamente mala, no sería redimible. Ahora bien, la creación, por su propia naturaleza finita, estaba sujeta a terminar. Pero si el ser humano, que era el ser hecho a imagen de Dios, se hubiese mantenido en la comunión y en el amor de Dios, entonces la finitud hubiese sido trascendida por la unión amorosa para experimentar lo que llamamos la vida eterna. En el momento en que el hombre se separa de Dios, queda sumido en su propia finitud, que lo lleva a la desaparición. Polvo eres y al polvo volverás. Encontramos ahí entonces una definición del hombre en Génesis. Génesis nos dice, formó Dios al hombre un alma y luego la mandó a vivir en un cuerpo. Eso dirían los gnósticos. En Génesis dice, formó Dios al hombre del polvo. Y eso, en términos modernos, es sorprendente porque exactamente lo que somos
son los mismos elementos de que están hechas las plantas, los animales y hasta las últimas galaxias del universo. Formó Dios al hombre del polvo y le sopló, le insufló el espíritu de vida. Y luego en la sentencia, polvo eres. ¿Cuál es la definición de Dios para el hombre? Polvo eres. Entonces debemos de reconocer primero esa materialidad nuestra y de la creación. Y entender que la creación, según Romanos 8, fue sometida a la corrupción y el hombre destinado a la muerte cuando nos separamos de Dios. Así que, si tenemos claro que la creación material es la creación caída, la creación corrompida, entonces el siguiente paso, la siguiente premisa lógica es: ¿qué es lo que tiene que salvarse? ¿Lo espiritual o la creación? Si vamos lógicamente, ¿no? Dios creó, la creación cayó, ¿qué se tiene que salvar? Pues la creación. Y esa es la respuesta de por qué Jesús tenía que nacer con un cuerpo. ¿No podría Jesús haber venido como un ser espiritual? Y esa fue precisamente la propuesta gnóstica, conocida como la herejía docetista. Docere significa parecer. El docetismo insistía en que Jesús parecía humano, pero no era verdaderamente humano. Entonces ellos pensaban que era necesario o bastaba con que viniera un ser espiritual. Pero la Biblia no dice eso. En la primera carta de Juan, de manera muy enfática, dice: todo profeta o maestro que no confiesa que Cristo vino en carne es del anticristo. ¿Qué quiere decir que Jesucristo vino en carne? Significa que Jesús fue verdaderamente humano. En su lucha contra los gnósticos, Juan tiene que dejar bien clara la esencia del mensaje cristiano. Dios se ha hecho hombre. El eterno ha entrado en el tiempo. El infinito se ha hecho finito. El todopoderoso se ha anonadado para compartir con nosotros la finitud y la carne, para entrar en una creación caída y como criatura reconciliar a la creación con Dios. En otras palabras, si Jesús no hubiera encarnado, la creación no tendría salvación. ¿Por qué? Porque lo que Jesús hizo fue tomar un cuerpo material, hacerse humano, nacer con carne y huesos, y así como humano, llamado por Pablo el segundo Adán, vivir sometido a la tentación, al sufrimiento, a la prueba, a las limitaciones de lo humano, y en esa condición, dice Filipenses 2, en esa condición de siervo, hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y con ello haber alcanzado lo que Adán no alcanzó, la madurez del amor, un amor tal que es capaz de sacrificarse en obediencia amorosa a su Padre y en muerte vicaria amorosa por los que estábamos separados de Dios. Así que Jesús vive una vida humana, material, y experimenta una muerte material. Por tanto, Jesús es sepultado con su cuerpo. Corintios continúa diciendo: si Jesús no hubiera resucitado, no habría vencido a la muerte. Y si no hubiera vencido a la muerte, es que no habría vencido al pecado. Porque el aguijón de la muerte es el pecado. El resultado del pecado es la muerte. Y entonces, si Jesús no vence a la muerte, es que no venció al pecado. Y entonces nosotros estamos en las mismas condiciones de la perdición. Pero cuando Jesús vence a la muerte, es porque venció a la separación. El pecado es la separación de Dios. Jesús
pudo reconciliarnos con Dios. Y ese cuerpo que no tenía por qué morir, que voluntariamente asumió la muerte, ahora descansando en la fe, porque Jesús como humano, aunque es Dios, también es hombre, sus dos naturalezas son verdaderas, esperando que sea el Padre quien lo resucite. Jesús se humilla voluntariamente al hacerse humano y al morir en una cruz. Por eso el Padre, Filipenses 2 otra vez, lo exalta resucitándolo y luego lo exalta sentándolo a su diestra, porque si Él fue el que más se humilló, Él es el que ha de ser exaltado por sobre todas las cosas, para que en su nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Cristo. Por eso es que si tenemos que encontrar ciertas claves de interpretación en la Biblia, sería tanto la persona de Cristo como el amor divino. Pero ambas verdades coinciden en un punto central: la resurrección. Por eso, insisto, para Pablo era imposible pensar en una salvación meramente de un más allá. La salvación es una salvación de resurrección. Es más, en la cruz, diría Isaías, por la llaga de Cristo somos curados. Él lleva nuestros dolores y nuestras enfermedades. Otra vez, hablando de la cuestión de nuestro cuerpo. Y hablando de la escatología o de la doctrina de las últimas cosas, siempre al hablar Pablo de la esperanza, es que hemos de ser resucitados o hemos de ser transformados. Yo diría una pregunta: y cuando el Señor venga, ¿quiénes van a resucitar? Y quiero unir con esta pregunta a este tema de la resurrección con el tema de la eclesiología, es decir, la unidad de la iglesia. ¿A quiénes va a resucitar el Señor? A los metodistas nada más. Los que durmieron en Cristo. A los católicos, a los bautistas. ¿Verdad que no? Parece desde esa perspectiva que es claro que Jesús no tendría que venir a resucitar a cierto grupo, lo que de inmediato nos traslada a la pregunta: ¿qué es la iglesia y quién es la iglesia? El afán de una plática como estas, pues es en primer lugar la alegría de que estemos reunidos aquí, creyentes, hermanos de distintas iglesias, y que podamos estar juntos y que podamos estar en comunión. Pero ha sido un problema: ¿qué es la iglesia? El próximo año estaremos celebrando 500 años del inicio de la Reforma Protestante, porque Lutero clavó aquellas 95 tesis contra las indulgencias el 31 de octubre de 1517. Así que en 2017 estaremos cumpliendo 500 años. Y una de las grandes discusiones de esa época tiene que ver precisamente con quién es la iglesia. El catolicismo romano había ido elaborando paulatinamente la doctrina de que la iglesia que Jesús había fundado era la iglesia católico romana. Esa es una creencia básica de todo católico romano. Es que yo soy católico romano porque es la iglesia que fundó Jesucristo, ¿no? Y tiene ciertas frases como la siguiente: fuera de la iglesia no hay salvación. Y aunque a veces ciertos sectores del catolicismo han querido tener un acercamiento con otras iglesias, la verdad es que ese postulado teológico sigue vigente. Fuera de la iglesia no hay salvación. En latín, como ellos lo expresan, extra ecclesia nulla salus. Si lo entendemos así, significaría que nadie que no sea católico se puede salvar. Cuando Lutero estudiaba en la Universidad de Wittenberg, pues era muy preguntón. Yo espero que al término de la plática haya muchas preguntas. Lutero preguntaba:
si fuera de la iglesia no hay salvación, fuera de la iglesia católica no hay salvación, ¿qué pasa con los santos padres de la iglesia griega? Como San Crisóstomo, Atanasio, Orígenes, Ambrosio de Milán, etc. ¿Tendríamos que decir que están perdidos? Iba a ser muy grave decir que Ignacio de Antioquía o Policarpo estaban en el infierno, ¿no? Entonces ahí había una gran contradicción. Lutero en principio no pensaba separarse de Roma. Él quería reformar su propia iglesia, no separarse. Sin embargo, conforme las discusiones fueron avanzando y él se fue dando cuenta que el problema era más profundo, porque al estudiar más la Biblia y discutir con los teólogos de Roma, se daba cuenta que lo que ellos afirmaban no estaba en la Biblia. Entonces comenzó a ver a la iglesia romana como un cautiverio babilónico para los creyentes. Y el Papa también decretó una encíclica de excomunión, la encíclica Exsurgem Domine, donde decía que Lutero, si no se retractaba, pues estaba condenado al infierno. Cuando Lutero recibe esa bula de excomunión, la quema públicamente, y ese es el rompimiento. Pero ahora se plantea un problema. Si la iglesia, o la única iglesia era Roma, ahora nació otra iglesia, la protestante. ¿Cuál es la verdadera? La cuestión se volvía más aguda cuando la iglesia protestante, al no tener una cabeza humana, se empezó a partir en muchos pedacitos. Por acá los luteranos, y luego los puritanos, los calvinistas, los reformados, los presbiterianos, luego los bautistas, y más adelante los metodistas, los nazarenos, y venimos a los pentecostales, y luego a los independientes, y a los independientes de los independientes, ¿no? Y es una atomización impresionante. ¿Cuál es la verdadera iglesia? La verdad es que Roma no era entonces la única iglesia. Desde el siglo V, cuando el obispo de Roma, Gregorio I, intentó imponerse sobre la Iglesia universal, las iglesias orientales antiguas se separaron. Desde el siglo V ya la iglesia siriaca, armenia, copta, abisinia, se habían separado de las intenciones hegemónicas de Roma. Para el siglo X, la iglesia ortodoxa griega, que después seguiría creciendo para formar la iglesia ortodoxa rusa, búlgara y demás, se había separado también de Roma. Entonces el cristianismo en realidad era una especie de árbol con un sinnúmero de ramas que, insisto en la pregunta, ¿y cuál es la iglesia? Bueno, vayamos al Nuevo Testamento y nos encontramos con que la palabra eclesia es una palabra griega que prácticamente nosotros seguimos usando sin traducir. Seguimos diciendo iglesia, que es lo mismo que eclesia. ¿Qué entendían los griegos en ese entonces por eclesia? Pues entendían una asamblea aparte de, que podría ser la asamblea de hombres libres que se reunía para deliberar el gobierno de la ciudad y que estaba aparte de las mujeres, los niños, los esclavos, ¿no? O en la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego, llamada la Septuaginta, al pueblo que andaba en la peregrinación por el desierto se le llamaba también la eclesia. Así que cuando Jesús habla de la eclesia o su eclesia, tendríamos que entender en primer lugar su asamblea. Pero ¿qué distingue a una asamblea cualquiera del concepto más profundo de la eclesia? Allá en la Ciudad de México tenemos una forma de transporte que es el metro, yo no sé si ustedes lo conocen. Hay ciertas estaciones y ciertas horas que uno parece literalmente una sardina, ¿no? Les digo, cuando ustedes están en la estación Pino Suárez, ahí todos apretados, ¿podemos decir que ahí hay una iglesia? No, algo falta. ¿Qué es ese algo que podría ser la esencia que define a la iglesia? Bueno, de acuerdo con el Nuevo Testamento, sería la comunión.
La comunión en dos sentidos: la comunión vertical y la comunión horizontal. Para que haya iglesia, yo tengo que tener una comunión con Cristo. Cristo tiene que vivir en mí y yo tengo que haberle entregado mi vida. Esto es lo que llamaríamos un cristiano en el sentido auténtico. De momento no me refiero a pertenecer a cierta iglesia o denominación. Desgraciadamente, la palabra cristiano se ha diluido tanto que por un lado se aplica a cualquier persona que vive en los países de Occidente. Por otro lado, a veces se restringe a ciertos grupos que no tienen denominación, y a veces a ciertos grupos un poco radicales o de prácticas medias raras, ¿no? Y entonces a veces le preguntan a uno: ¿y tú qué eres cristiano? ¿Ah, cristiano de esos que se azotan? No, no exactamente, ¿verdad? Entonces a veces se pierde el concepto. Para el momento, digamos, cristiano es el que vive Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es una comunión entre Cristo y el creyente, pero también una comunión entre nosotros. Una comunión que no depende ni del lugar, ni de la organización, ni de las jerarquías. Jesús lo expresa muy bien cuando dice: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Qué otro requisito? Yo les cuento que toda la niñez y parte de la adolescencia yo asistía a una iglesia metodista. Por diferencias, sobre todo en relación con la llenura del Espíritu Santo, bueno, vas para afuera, ¿no? Y cuando me fui, dije: ¿y qué hacemos? Conmigo se iban como 100 personas. ¿Qué hacemos? ¿Qué necesitamos para hacer una iglesia? Necesitaremos que haya púlpito, que haya bancas, que haya flores, que haya cierto número de congregantes. Y sinceramente me preguntaba: ¿qué es lo que constituye una iglesia? Bueno, de entrada, la iglesia no es el edificio, aunque mucha gente así lo ve cuando dice vamos a la iglesia y está pensando en la construcción. Incluso a veces le llamamos templo, pero ni siquiera en realidad es un templo. ¿Por qué? Bueno, en el judaísmo no podía existir más que un templo, el de Jerusalén. Nosotros en cambio tenemos chorrocientos y a todos les llamamos la casa de Dios, ¿no? Y yo a veces me preguntaba, pues ¿en cuál de todos vive Dios, no? ¿Y por qué, si a mí se me ocurre hacer un templo, Dios está obligado ahora a vivir aquí? Y si Dios vive aquí, entonces ¿no está allá afuera? ¿En cuál templo sí vive y en cuál no vive? ¿O qué? Igualmente, ¿qué es lo que hace válido un templo? En el ámbito católico, lo que hace válido un templo es que haya una reliquia, es decir, el resto de un santo, obviamente muerto, ¿no? Y eso hace que el suelo sea santo y que el templo sea templo. Pero en el mundo evangélico, ¿qué hace que un templo sea templo? Cuando nosotros vamos a las palabras de Pablo, queda muy claro: ustedes son el templo del Espíritu Santo. Y cuando dice Pedro, cada uno de ustedes es una piedra viva para edificar un templo santo al Señor. O cuando el Espíritu que habitaba en el templo habitó en plenitud en Cristo, y Cristo ascendió y envió al Espíritu Santo. Ahora el templo es la iglesia. Ahora el templo somos los creyentes. Ahora el templo es nuestro cuerpo. Qué bueno si tenemos lugares de reunión, no estoy en contra. Qué bueno si están bonitos, y si son cómodos, y si son grandes, gracias a Dios. Yo ya quisiera uno de esos. Pero no son el templo. Espero no ofender a nadie, pero son un mero auditorio. Lo que tenemos que tener muy claro es que el templo somos nosotros, porque Cristo vive en nosotros, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así que la iglesia no se conforma por un cierto número de miembros, ni tampoco porque tiene un edificio o porque podemos decir que fue establecida oficialmente. A ver, tú eres iglesia, ¿y quién te instituyó como iglesia?
Me gusta cómo empieza la primera carta a los Corintios. A todos los santos que están en Corinto, juntamente con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Me parece una muy buena definición de la iglesia. Todos los que en cualquier lugar invocan, es decir, llaman dentro de sí a Jesús como su gobernante, como su Señor. Eso implicaría que todo verdadero creyente es nuestro hermano. Y que si la iglesia no es el edificio, tampoco es la institución. Y ahí tenemos que distinguir entonces la iglesia como obra de Dios y las instituciones que nosotros hemos formado. No estoy en contra de las instituciones, tampoco, no se trata aquí de pegar a nadie. Las instituciones son necesarias porque estamos en este mundo. Y simplemente a veces hay cosas tan prácticas como vamos a comprar un terreno, ¿a nombre de quién lo vamos a poner? Y tenemos que registrarnos ante el gobierno y una serie de cosas. Las instituciones son necesarias. Lo que estoy diciendo es que no son la iglesia. Y aunque eso nos pueda doler, yo sigo amando tanto a la iglesia metodista que frecuentemente sueño que estoy predicando allí. Ya se me hizo realidad, ya me han invitado. Pero la iglesia metodista no es la iglesia. La iglesia católica no es la iglesia. La iglesia ortodoxa no es la iglesia. Digamos que la iglesia en un sentido es invisible en su dimensión universal. ¿Por qué es invisible? Primero porque no sabemos quién es realmente un cristiano y quién no. No lo sabemos. Ahí hay una parábola que dice, ¿arrancamos la cizaña? No, ¿qué tal si arrancan el trigo? Ahorita no sabemos. Esperémonos a la cosecha, ¿verdad? Pero también porque nunca la iglesia en su totalidad se va a reunir antes de la resurrección. A ver, imagínense que vamos a decir, vamos a hacer una reunión de todos los cristianos del mundo. ¿Todos van a venir? ¿A dónde los vamos a meter? No se puede. Además, algunos ya se murieron. Otros todavía no se convierten y otros todavía ni nacen, ¿no? Entonces la iglesia en su dimensión universal, pues en cierto sentido es invisible. Pero podemos reconocer el principio que la constituye. Toda persona que ha invocado el nombre del Señor pertenece a la asamblea de los que están en comunión con el Cristo vivo y en comunión entre nosotros. Ahora bien, para que la comunión entre nosotros se dé, hay otra dimensión de la iglesia que podríamos llamar la iglesia local, que es normalmente donde nosotros estamos viviendo y trabajando. La iglesia local. Yo me he encontrado con personas que dicen, pues yo no voy a la iglesia porque, pues para hablar con Dios, yo solito. O cuando vayas a la iglesia, no veas a nadie. Tú nomás concéntrate en Dios. Eso es falso. A la iglesia no vamos a ver a Dios. A Dios lo podríamos ver en nuestra recámara, ¿no? Ver, pues, entre comillas. Jesús dice, cuando oras, enciérrate en tu cámara. A la iglesia vamos a amarnos, a servirnos, a conocernos, a edificarnos. Por supuesto que adoramos al Señor y oramos en la oración comunitaria, pero a la iglesia vamos a hacer comunidad. Digamos que la palabra más cercana a la traducción eclesia sería la palabra comunidad, los que tienen comunión. Así que no se puede caminar el camino de la salvación solo, aunque la fe es una decisión personal y la salvación es personal y nadie puede tomar por nosotros esa decisión. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando experimentó su liberación en la Pascua, no les dijo Moisés, bueno, ahora cada quien váyase por su lado y allá nos vemos en Canaán. No se puede. Así cuando nosotros somos salvos, nuestra Pascua, Dios nos dice, bueno, cada quien váyase solito hasta que lleguen a la resurrección. No podemos caminar solitos. Tenemos que caminar como un pueblo que va en peregrinación. Quien se hubiese apartado de la congregación
no hubiese experimentado ni la columna de nube ni la columna de fuego, ni hubiese recibido el maná ni el agua de la roca, porque esas manifestaciones de Dios acompañaban no al individuo, sino a la congregación, de tal manera que todos tenemos necesidad de la congregación. De lo contrario, no diría la Biblia: exhórtense a las buenas obras, anímense, edifíquense. Todos tenemos diferentes dones con los cuales aportamos para la vida y el crecimiento de los demás, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, la ética misma no se puede practicar en privado. ¿Qué tal si yo dijera: bueno, yo tengo muchos valores morales, yo soy paciente, soy amable, soy justo, pero yo solito? ¿Se puede ser justo cuando no hay nadie? ¿Amoroso cuando no hay nadie? La ética requiere una dimensión espiritual, comunitaria. Por eso la iglesia es la dimensión natural de la familia de la persona que ha sido salvada, que ha sido justificada. Y en ese sentido vuelvo a la cuestión de las instituciones. Una institución es una agrupación humana que establece un cierto conjunto de valores que se propone realizar a partir de la organización y de la estructura jerárquica. Estoy hablando, digamos, en términos más o menos jurídicos. Y en ese sentido podemos trazar el inicio de cualquiera de las instituciones llamadas iglesias. ¿Cuándo nació la Iglesia Católica Romana? Pues nació más o menos en el principios del siglo VI, cuando Gregorio I se propuso como el pastor de todos los pastores. Antes no era la Iglesia Católica Romana. Fue un tiempo la Iglesia Católica antigua, pero solo en la medida en que la palabra católica quiere decir universal. La Iglesia Ortodoxa griega igual tuvo su consolidación en la medida en que los archimandritas comenzaron a lograr la organización y el control de varias sedes como Constantinopla, Damasco, Alejandría. Podríamos trazar el origen de la Iglesia protestante, ya lo dije, 1517, el origen de la Iglesia bautista en el siglo XVII, el origen de la Iglesia nazarena en el siglo XVIII, el origen de la Iglesia pentecostal a principios del 1900, y así cada iglesia podríamos decir cuándo nació, dónde nació, con quién nació. Pero el hecho, vamos a suponer que ahorita nosotros dijéramos: pues vamos a organizar una nueva iglesia, y ahorita redactáramos los estatutos y el nombre y todo. Estaríamos creando una institución, pero no la iglesia. La iglesia nace de Cristo. La iglesia nace del hecho de que el Espíritu Santo inserta en el cuerpo de Cristo a cada creyente. Corintios 12 y 13 dice: todos hemos sido bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Desde el día en que creímos, fuimos insertados en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Eso significaría que en las instituciones ni están todos los que son, ni son todos los que están. Pensemos en cualquiera, la iglesia luterana. Todos los miembros de la iglesia luterana que sean verdaderos creyentes en Cristo son también miembros de la verdadera y única iglesia de Cristo. Y todos los miembros de la iglesia luterana que no sean verdaderos cristianos podrán ser luteranos, pero no son miembros de la iglesia de Cristo. Y así lo podemos hacer con cada una, ¿no? La iglesia nazarena, metodista, pentecostés o independiente. Los verdaderos cristianos, además de formar parte de esa institución o de esa iglesia local, son miembros del único cuerpo, la única esposa de Cristo. Pero los que estén allí y que no sean verdaderos creyentes pueden tener hasta un cargo eclesiástico, ser pastores o sacerdotes o arzobispos o lo que quieran, teólogos, pero no son miembros de la iglesia de Cristo. Dije que no estoy contra las instituciones porque de alguna manera son necesarias. Yo las vería un poco
como las tribus de Israel, ¿no? Este es de Judá, este es de Rubén, este es de Simeón. Está bien, no se trata de desaparecer las tribus, sino de que cuando necesitemos la unidad, podamos estar juntos. Ahora, ¿qué es la unidad? ¿Cuáles son las bases de la unidad? Porque alguien podría decir, no, bueno, eso es ecumenismo, y esa palabra espanta, ¿no? Parece así media diabólica. No, por la unidad, lo que quiero decir, y creo que lo decía San Agustín, en lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Pero en todo, caridad, es decir, amor. En lo esencial, unidad. Quiere decir, para que realmente alguien sea mi hermano, como expresa Pablo también en Corintios, un Señor, una fe, un espíritu, un bautismo. Todo el que cree en un solo Dios, en la Biblia como la palabra de Dios, en Jesucristo como el Salvador, en el Espíritu Santo, en la resurrección de los muertos, entonces es nuestro hermano. No importa, y ahí viene la otra parte, que en cosas secundarias no creamos igual. Y no vamos a creer igual por muchas razones. Una de ellas porque todos podemos tener distinto medida de crecimiento espiritual. Otra porque, pues, en las distintas iglesias en que nacimos, pues ya recibimos una herencia de ciertas ópticas, ¿no? Por X y Z razones. Pero si son cosas secundarias, no deben de romper la unidad. Corintios 14 dice, reciban al débil en la fe, pero no para contiendas de disputas. Uno cree que se ha de comer esto y otro cree que no, estén unidos. Uno cree que se ha de guardar este día y otro cree que no, estén unidos. Porque esas son cosas secundarias. Y habrá muchas, pues que tal vez no nos podamos poner de acuerdo. Por ejemplo, el orden de los eventos futuros. Primero es una tribulación, primero es un rapto o no hay rapto. El Señor viene, ¿no? Eso es lo importante. Que el bautismo, que si el bautismo es adentro o encima de la cabeza, o que si es con tal fórmula o tal otra, bueno, tú te bautizaste para manifestar la afirmación de tu fe en Cristo, ¿no? Eso es lo importante. Que bueno, yo soy salvo porque estaba predestinado. No, yo soy salvo porque creo en el libre albedrío. Y yo porque estaba predestinado para creer en el libre albedrío. No importa, ¿no? O sea, si en lo esencial Cristo es el centro, Cristo es nuestro Señor, somos hijos de un mismo Padre. Y aunque a veces somos hermanos que no nos llevamos muy bien, el papá se entristece cuando ve que los hermanos se pelean. Y cuando analizamos la carta a los Corintios, nos damos cuenta de la gran preocupación de Pablo por las divisiones. Por ejemplo, ya desde el primer capítulo dice, unos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y entonces él pregunta con vehemencia y también con dolor, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso los salvó Pedro? ¿Acaso yo los bauticé en mi nombre? Ustedes no pueden decir, yo soy de fulano, de sutano, de perengano. Todos somos de Cristo, porque el que lastima el cuerpo del Señor, el Señor lo destruirá. Y cuando habla de la cena del Señor, eso es a veces algo que no se enfatiza. Cuando habla de la cena del Señor y dice, el que come el cuerpo del Señor sin discernir, la mayoría piensa que con el cuerpo se está refiriendo al pan. Pero creo que ya quedó claro que el cuerpo del Señor somos nosotros. El cuerpo del Señor no es el pan. El pan es pan. El cuerpo del Señor somos nosotros. ¿Qué sería no discernir el cuerpo del Señor? Participar de una comida, como es la Santa Cena, una comida de comunión. En todo el ámbito bíblico y ámbito semita, comer juntos es establecer un pacto de amistad. Así que ya somos cuates. Y Jesús puso mucho énfasis en ello. Ya desde antaño, cuando Dios se le apareció a Abraham, Abraham lo invitó a la tienda y le preparó comida a Dios, y Dios comió con Abraham. Y Abraham fue llamado amigo de Dios.
antes de que Jesús muriera, ¿saben qué fue lo último que quiso hacer? Comer con sus amigos. Yo no sé si me fueran a matar mañana, yo no sé si hubiera venido a esta cena. Lo último que Jesús quiso fue comer con sus amigos. Y ya vimos que cuando resucitó, dijo, ¿qué tienen de comer? ¿Verdad? Porque comer es amistad. Así entendemos lo que pasó con Judas. Cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar. El contexto es, miren, estamos comiendo juntos, somos amigos y a pesar de eso, uno es traidor. ¿Pero quién, Señor? ¿Quién va a poder ser traidor? Al que yo le dé el pan mojado. Cuando no solo se come juntos, sino se come del mismo plato, se afirma más intensamente el pacto de hermandad. Por eso Jesús toma el pan, lo remoja en su plato y se lo da a Judas. Con ello le está diciendo a Judas, Judas, somos hermanos para no traicionarnos. Y Judas toma el pan aceptando el pacto y sin embargo deliberando ya la traición. Por eso dice el Evangelio de Juan que al comer el bocado, Satanás entró en su corazón. Es decir, ya él con esa intencionalidad totalmente abierta le dejó el campo libre al enemigo. Pero ese es el contexto de la amistad y la comida. Por eso la cena del Señor era ante todo una comida de amor, llamada ya, por ejemplo, en la epístola de Judas, el agape. Los convites o agapes que celebraba la iglesia primitiva. La Santa Cena es una proclamación de la muerte de Cristo, pero al mismo tiempo, y no menos importante, es la proclamación de la unidad, de la amistad y el amor que hay en el cuerpo de Cristo. Por eso cuando la tomamos sin discernir el cuerpo, es decir, dividiendo al cuerpo, lastimando al cuerpo, provocando divisiones, traemos sobre nosotros el juicio de Dios. Cuán doloroso, cuán triste no será para el Señor ver a sus hijos peleados, que no se hablan, que no se aceptan, que se rechazan. Y aunque muchas iglesias no son sectas, porque secta es sociológicamente hablando lo que se divide, muchas iglesias no son sectas, sí tienen una actitud sectaria. Yo no me junto con aquellos. Y aunque no se dice con todas sus letras, sí se siente. Bueno, es que nosotros somos mejores que aquellos. Sí, bueno, sí hay muchas iglesias, pero no como la de nosotros, ¿eh? Nosotros somos los de más sana doctrina, los más espirituales, los más sabios. Eso pasa mucho, ¿no? Lo asumimos sin querer o sin explicitarlo. Pero a lo que el Señor nos invita es a la unidad. Como lo dijera Él en su oración en Juan 17. Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. No queremos ser uno con el que no ha invocado al nombre del Señor. No queremos ser uno con el que niega la muerte y la resurrección de Cristo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la unidad con los verdaderos hermanos, con los verdaderos creyentes, porque de acuerdo con la oración de Jesús, es una manera de testimonio para que el mundo crea, para que el mundo entienda la única credencial verdadera del cristiano es el amor. No es el nombre, no es un documento, la única evidencia, la única credencial válida y que no puede ser falsificada es el amor. Así que por eso la pregunta, ¿y quiénes vamos a resucitar? Y decíamos, no los de cierta denominación, aunque a veces así lo piensen, ¿no? Alguien contaba una especie de chiste piadoso. Decía que había cierto grupo en el cielo y cuando alguien murió le estaban dando un tour por ahí y dijo, ¿y estos quiénes son? Ah, pues son la iglesia fulana de tal, pero habla quedito porque creen que son los únicos que están en el cielo. Y bueno, no es así. La verdad es que cuando el Señor nos resucite y habitemos no en el cielo, sino en la nueva tierra, porque Apocalipsis habla de vi una nueva tierra. Y la nueva Jerusalén, que es el símbolo de la única iglesia, de la única esposa, de la única Jerusalén gloriosa, y se descendió a la nueva tierra.
Y entonces nosotros vamos a poder disfrutar una vida eterna donde el amor es la parte más importante. A veces me han preguntado, oye hermano, ¿y en la resurrección nos vamos a reconocer? Pues nos tenemos que reconocer, porque si no, ¿dónde quedaría el amor? Imagínense que no nos reconocemos porque todos somos iguales. Algún día les decía, todos tenemos cara de huevo. No, si el amor es lo único que va a permanecer cuando ya no se necesite la esperanza, ni la fe, ni la profecía, ni la ciencia, ni las lenguas. Lo único que va a permanecer eternamente es el amor. Pues nos tenemos que conocer. Yo tengo que saber que Noel fue Noel, ¿no? Y amarlo más. Y también a los que no conocí. Y a lo mejor me encuentro a Casiodoro de Reina y le digo, platícame cuando te persiguieron por 13 años y andabas traduciendo la Biblia. Y me encuentro a otros hermanos que murieron quemados en la hoguera por Nerón. Platícame cómo fue tu experiencia. Y tenemos toda la eternidad para visitarnos, ¿eh? Y para platicar entre nosotros y para conocernos. Eso es algo que yo no me quiero perder. Pero lo que sí deja muy claro el Señor es que cuando nosotros fuimos causa de divisiones y de lastimar al cuerpo, lo dice en Lucas, si cuando el Señor viniere el mal siervo está maltratando a los demás y azotándolos, vendrá el Señor de ese siervo y lo castigará. Entonces en la resurrección, hermanos, todos vamos a recibir la vida eterna porque es por gracia, pero los galardones no van a ser los mismos. La condición de resurrección no va a ser la misma. Esa depende de cuánto crecimos en el amor a Dios en esta vida y cuánto crecimos en el amor a los hermanos en esta vida. De tal manera que, pues mi invitación final es que reconozcamos que la iglesia no es la institución, aunque la institución debe servir a la iglesia, y que reconozcamos a todos los verdaderos creyentes como parte de la iglesia, como nuestros hermanos, que sin disolver nuestra propia organización tratemos de trabajar en unidad entre todos, en un verdadero amor, que las diferencias secundarias realmente las dejemos de lado y no nos estemos separando por cualquier cosa, peleándonos por cualquier cosa, porque hoy desgraciadamente no deja de haber pastores preparados, pastores maduros espiritualmente, conocedores de la Escritura, pero también, y hay muchos, que se hicieron pastores nomás porque se enojaron con el otro pastor y quisieron hacer su iglesia y ni saben nada, ni tienen madurez y ya tienen su iglesia. Y la andan llevando por caminos más chuecos que nada. Entonces no podemos ni debemos delante del temor de Dios dividirnos por cualquier cosa, pelearnos por cualquier cosa, sino ser amorosos, ser tolerantes y caminar en la unidad, en la esperanza de la resurrección. Yo dejaré el tiempo si es que hay preguntas, comentarios. Una pregunta, señor. ¿Una diferencia secundaria sería el culto a otras personas que no son Dios? Por ejemplo, la Iglesia Católica. Una pregunta comprometedora, ¿eh? Va a ser que me linchen aquí. Miren, a veces una de las grandes animadversiones, creo que la más grande, se da entre católicos y protestantes. Porque el católico, pues, si cuando menos nos llama hermanos separados, sino que de plano herejes, ¿no? Y nosotros, pues, a los católicos también le llamamos idólatras, ¿no? Ahora bien, no debemos olvidar que cuando Lutero encontró la experiencia de salvación, era un sacerdote católico, lo mismo que Calvino y otros reformadores que en su momento eran sacerdotes. Si para algún cristiano el sistema católico romano es Babilonia, y no lo dudo mucho, ¿verdad? El Apocalipsis dice, salid de en medio de ella, pueblo mío. Yo diría que Dios llega a tener pueblo allí, donde a pesar de tantas doctrinas equivocadas, como la devoción a las imágenes, hay gente que sí ha encontrado a Cristo. Hay gente que lee la Biblia. Hay gente que busca con sinceridad a Dios. Pero el quid del asunto es que ha encontrado a Cristo. Porque Cristo es el camino de la salvación. Entonces, creo que en ninguna iglesia deberíamos decir, generalizando, nadie es salvo aquí. Podría ser que fueran pocos, eso sí,
Que fuera una minoría, no lo discuto. Pero que hay gente que ha encontrado a Cristo allí, la ha encontrado. Ahora, cuando el Señor nos salva, no lo hace porque no tengamos errores doctrinales. Imagínense que el Señor nos pusiera un examen de teología. Si lo pasas, te salvas, y si no, estás reprobado. ¿Quién lo pasaría? Les aseguro que ni lo básico. Por ejemplo, explica la Trinidad. Ah, caray. Y si vamos a la historia de las doctrinas, vamos a ver qué tan complicado es explicar la Trinidad, ¿no? Sabes mucho, pero te bautizaron de manera que no era. No es por un examen de teología, porque yo no tengo errores. Soy salvo por gracia, por medio de la fe, a pesar de mis errores. Obviamente no se trata de quedarse con los errores. Tampoco se trata de quedarse en la iglesia menos bíblica. Lo ideal sería ir acercándonos más cada vez a la Biblia, como la misma historia de la Reforma y de los que vinieron después lo ejemplifica. Pero no podemos decir que todas las personas que están en cierta institución, todas están perdidas. Porque, digamos que el ladrón en la cruz, para empezar, estaba en un judaísmo que había rechazado al Mesías. Pero además él mismo no creo que fuera un buen practicante del judaísmo, ni tampoco una persona llena de obras buenas, meritorias. No creo que tuviera mucha doctrina tampoco. Y sin embargo, hubo un clamor que invoca a Jesús. Y ahí está la respuesta amorosa, por el mismo amor por el que Dios envió a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gracias. Pueden levantar la mano y el hermano, para evitar hacer burocratismo. Relacionándolo con la pregunta que hizo el joven, muchos dicen con esta idea de que son nuestros hermanos católicos, pero tampoco podemos generalizar, como usted lo dice. No, claro que no. O sea, no son todos nuestros hermanos católicos. No, claro. Sí habrá minorías, pero solo Dios la conoce. El católico mexicano es guadalupano, no es cristiano. La mayoría no creo que sea cristiano. Sobre todo a partir de la fundación del Museo de la Biblia hemos tenido oportunidad de poner exposiciones, llevar pláticas. Y he vivido de cerca cómo ciertos católicos se han ido acercando a la Biblia y se han ido convirtiendo. Y por eso les puedo decir que hay muchos que, como Lutero, ahí donde están, encontraron a Cristo. Si el Señor los va a sacar después, o no les va a dar tiempo, no lo sé. Pero lo que sí sé es que la misericordia de Dios es muy grande. Y a veces Jesús fue muy inquisitivo en eso, muy agudo. Cuando contó la parábola del buen samaritano, le dio durísimo al judío, porque para el judío el samaritano era despreciable. Cuando atacaron a Jesús le decían: eres samaritano y tienes demonio. Nada más para que veamos cómo consideraban a los samaritanos. Y Jesús dice: pasó un sacerdote, pasó un levita, pero el samaritano, es decir, el otro, el de la otra religión, al que tú desprecias, al que tú dirías que no, ese fue un duro golpe para el judío, que nos da un mensaje a nosotros también. Una inquietud por ahí, una pregunta acerca, pastor, de que usted habló. Para mí, bueno, estudiando un poco a través del tiempo la cuestión de la historia de la iglesia, pues creo que todos, es que por ahí usted habló ya tal vez del nacimiento o ya del establecimiento de un papado, ¿no? Pero hay una parte que me inquietó, que quisiéramos que nos aclarara un poquito más. Tenemos entendido, o todos hemos entendido, que en el 325 con Constantino nace ahí lo que se llama o se conoce como la Iglesia del Imperio, la Iglesia Imperial, que realmente Constantino, como emperador romano, pues sabemos que
se dio cuenta que tenía que hacer algo porque era tanto el crecimiento ya de los cristianos que tanto persiguieron ellos que tuvo que hacer una especie de una negociación ahí. Y entonces él establece que de ahora en adelante aquí en el imperio todos seremos católicos, apostólicos y romanos, porque ahí se establece la iglesia imperial, aunque no todos, digamos que no todos, hubo quienes no entraron en esa nueva sentencia y caminaron por afuera, digamos. Pero a mí me llama la atención esto, ahí es donde nace la iglesia católica. Voy a procurar no extenderme mucho. ¿Sí? La iglesia católica como tal, sin el romana, nace en el siglo II. Desde muy temprano el cristianismo en ciertas cosas empieza a apartarse del Nuevo Testamento. Digamos, en el Nuevo Testamento la iglesia es una comunión, simplemente es una comunión, sin jerarquías y sin sacramentos. Y se reunían en las casas. Se reunían en las casas. Para el siglo II, por un lado las herejías que hay que enfrentar y por otro las persecuciones, van haciendo que la iglesia se institucionalice, de comunión se vuelve institución, de igualdad entre los hermanos se empieza a hacer la jerarquía y de la experiencia espiritual se empieza a desfasar hacia la sacramentalización. Ese es un proceso paulatino y bastante largo. Constantino, cuando empieza a gobernar, el Imperio Romano está dividido entre 4 emperadores, 2 en Occidente y 2 en Oriente. Él empieza a luchar contra los demás y se da cuenta que la única religión que le puede ayudar es el cristianismo, porque postula un solo Dios y una sola iglesia. Y entonces empieza a favorecer el cristianismo, y cuando logra la unidad del imperio, incluso promueve el Concilio de Nicea para que la iglesia no se rompa. Pero la iglesia ya era católica, ¿en qué sentido? Cuando las herejías docetistas, que mencioné hace rato, las herejías arrianas y otras herejías marcionitas, demás, empezaron a amenazar a la iglesia, entonces hagan de cuenta que los obispos de diferentes regiones se juntaron para decir cuál es la doctrina correcta. Y entonces, por ejemplo, dice, bueno, si Marción dice que Jesús no fue hombre, nosotros tenemos que afirmar que Jesús fue hombre. Y como estamos aquí representantes de la iglesia de todo el mundo, afirmamos que la iglesia universal cree en la humanidad de Cristo. Y ahí se empezó a usar la palabra católicos, pero entendida nada más como la iglesia universal. Para distinguirla de la iglesia romana le llamamos católica antigua, que había un predominio de los padres griegos, porque el primer padre latino fue Tertuliano y de ahí en adelante, pero básicamente primero son padres griegos. Entonces la iglesia es católica en la medida en que se ve forzada a presentar un frente común contra la herejía. Año 200, año 300. En el año 313, Constantino dicta el edicto de tolerancia para dejar de perseguir a los cristianos. Y empieza a favorecer el cristianismo. A ver si no pisamos callos de nadie, pero es algo así como los pastores que buscan hoy estar bien con el gobierno y que el gobierno quiere estar bien con los pastores. Eso parece bueno, pero no es bueno, porque contamina a la iglesia. Entonces muchos ministros que están cerca de la política empiezan a desear la fama, el dinero, el poder, y empiezan a arrastrar a la iglesia al apoyo de un partido, de un candidato, de un gobernante, ¿no? Conste que yo no los conozco. Eso mismo pasó en el siglo IV. El clero pagano romano se fue viendo relegado y empezó a, entre comillas, convertirse. Simplemente adoptó el cristianismo, pero sin una verdadera conversión. Y se trajo su ropa, sus templos, sus ceremonias, hasta su pan solar, y lo introdujo en el cristianismo. Sin embargo, no fue Constantino, sino el emperador Teodosio, que hasta el año 365 declaró al cristianismo única religión oficial.
No todos estuvieron de acuerdo, por supuesto. Por el lado pagano vino el emperador Juliano el Apóstata, que volvió a perseguir el cristianismo y a declarar abiertos los templos paganos. Pero también hubo muchos cristianos con una actitud profética que no quisieron aceptar la unión de la iglesia con el Estado. No fue toda la iglesia. Entonces, realmente lo que dañó mucho a la iglesia fue esta alianza política. Sin embargo, la iglesia no se llamaba romana. De hecho, Constantino gobernó en Constantinopla, después Bizancio, hoy Estambul, que no es Roma, que es arriba de Turquía. La iglesia se comenzó a llamar romana cuando entre León I y Gregorio I se adjudicaron el título de obispo de obispos. Pero ya estamos en el año 501. Ya estamos en el año 501. Y es cuando les platiqué que, por ejemplo, las iglesias orientales de inmediato los rechazaron. Entonces, perdón, el papado en sí mismo, ¿cuándo empieza? En el año 501. O sea, 200 años después de Constantino. Es más, el papado solo encuentra lugar cuando el emperador romano ya no existe. En el 570 más o menos cae el Imperio Romano de Occidente y queda un vacío político porque ya no hay emperador, ya no hay pontífice máximo. El emperador tenía el oficio de pontífice máximo. Así que quien ocupa el lugar de pontífice máximo es el obispo romano. Pero en un pleito entre los principales obispados, Damasco, Constantinopla, Alejandría, Jerusalén. Muchas gracias. Bien. ¿Pero se mantuvo algún remanente de verdaderos cristianos en aquella época? Yo creo que sí. Bueno, aún dentro de la institucionalización romana hubo muchos verdaderos cristianos. Y fuera de ella también. Pero me refiero que hay escritos al respecto. ¿O historia? Perdón que interrumpa, hay un libro, no sé si usted lo ha leído, de Samuel Vila que se llama A las fuentes del cristianismo. Samuel Vila es no sé si ya partió. Ya partió, sí. No sé si usted lo ha leído y viene como para contestar que no todos entraron digamos, en esta contaminación, por decirlo de alguna manera, y se mantuvieron como puristas, por decirlo así, o como más puros, ¿no? Y no entraron en esa... Siempre ha habido cristianos disidentes. No sé si estoy bien. No, sí, correcto. Siempre ha habido cristianos disidentes en el sentido positivo, lo que llamaríamos el remanente, y que por lo general han sido perseguidos. ¿Por qué? Porque cuando hubo esta unión de iglesia con gobierno, ciertos líderes eclesiásticos pensaron que el Estado tenía la obligación de favorecer a la iglesia que se consideraba en la ortodoxia. Entonces, por ejemplo, San Agustín es el primero en pedir al emperador el poder del ejército para perseguir a los seguidores del obispo disidente Donato de África. Y el ejército romano mató a un gran número de donatistas por petición de San Agustín. ¿Dónde he oído eso? Saulo. Aquí está otra pregunta, hermano. Sí, nos ha ayudado, hermano, hoy a entender a la iglesia en un término relacional. Nos queda claro, bueno, a mí me queda claro que es aquella comunidad que vive en una relación bidireccional con Dios, con su prójimo. Pero a esa relación se llega a partir de una obra, la obra realizada por Cristo. Lo que me hace pensar que también la iglesia puede ser entendida en términos soteriológicos o propiamente vinculados a la obra redentora de Cristo. Claro. Pero esa salvación viene como resultado de un acto volitivo, divino, un acto soberano de Dios desde antes, ¿no? Para formar a esa iglesia. Entiendo que podríamos definir la iglesia también en esos términos. Pero la iglesia en términos relacionales tiene también un fruto o un resultado. Podríamos pensar en una comunidad que participa en los sacramentos, una comunidad que está en el mundo para servir en el nombre de Dios, y a lo mejor podríamos definir la iglesia en términos entonces sacramentales o ministeriales. Pero lo quiero aprovechar, por eso es mi pregunta, hermano, antes de que se vaya,
a que nos ayude, o a mí me ayude a comprender cómo entender a la Iglesia de Cristo en relación con la resurrección propiamente. Porque me quedé con la expectativa de saber exactamente cómo definimos la Iglesia en función, número uno, de la resurrección de Cristo. ¿Qué implicación tiene la resurrección de Cristo para la constitución y formación, definición de la Iglesia del Señor? Pero ¿cómo entender a la Iglesia en vistas de nuestra propia resurrección? Claro. Bueno, algunos teólogos, yo creo que ya desde la Edad Media, vieron un tipo en la historia de Adán que duerme y Dios saca a su esposa de su costado. Entonces dicen, Cristo cuando duerme, cuando muere, y de su costado, cuando es traspasado, nace en ese sentido soteriológico la Iglesia. Ahora, Pablo dice que cuando fuimos bautizados nos identificamos con la muerte de Jesús para que ahora vivamos la vida de resurrección. Es decir, la única posibilidad de vivir el cristianismo es un Cristo vivo en nosotros. Es un poder de una vida resucitada. De lo contrario, el cristianismo no existe. Desgraciadamente, muchos ven el cristianismo como una ética, como un estilo de vida, como un dogma, y nada de eso es el cristianismo, aunque lo pueda tener. Pero el cristianismo es la vida de la resurrección de Cristo en nosotros. En ese sentido, digamos, como origen de la Iglesia. Pero yo quise tomar la parte escatológica porque la pregunta es, ¿y quiénes vamos a resucitar? Al decir, no los de la iglesia fulana, sutana, perengana, ahí el nombre de las instituciones no va a contar para nada, sino que ahí va a ser la primera vez que todo verdadero creyente se va a levantar y va a ser la primera vez que toda la iglesia va a estar unida para siempre y en una comunión que desgraciadamente no siempre pudimos tener en esta vida, ¿verdad? Y que entonces, pues sí, por la eternidad vamos a tener el gran privilegio de disfrutar. Pero para mí esa pregunta es ilustrativa. Si yo te preguntara quiénes resucitarán y tú me dices, bueno, nada más los que están de este lado, nada más los que están en este grupo, sería muy extraña esa respuesta, ¿no? En cambio, entender que los cristianos desde el Señor murió hasta el último que exista, de todas las regiones del mundo, de todas las iglesias, resucitarán, pues me da una idea de esa unidad. En la carta a los Corintios, la primera, yo diría, ¿cuál es el tema de la carta? Yo diría que el tema es el cuerpo, donde a veces al apóstol no le importa mucho distinguir cuál dimensión del cuerpo, porque de repente habla de la iglesia y sus divisiones, y de repente ya está hablando de un fornicario y de la santidad que debe tener nuestro cuerpo, y luego regresa a la comunión del cuerpo que no debemos tener con los ídolos, y luego la comunión en la Santa Cena, y luego los dones que se reparten al cuerpo y nosotros como miembros del cuerpo, y llega al clímax de ese tema del cuerpo en la resurrección. ¿Y qué resucita? Los cuerpos individuales, los cuales a su vez forman el íntegro cuerpo de Cristo. No sé si con eso contesto un poco. Sí. Entendiendo que la iglesia es una comunión para ejercer el amor, el servicio, ¿cómo o qué pensamos de los creyentes ahora que quieren vivir un cristianismo individual y aún a través de los medios tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, la iglesia virtual, la iglesia que ya no se congrega en un lugar, independientemente de cuál sea, pero que ahora es a través, por ejemplo, de internet, ¿no? Una computadora, entonces, o de televisión, ¿no? Los canales, ¿qué pensar? ¿Es iglesia? ¿Es una práctica, no sé, nueva? No, decíamos al principio que así como el pueblo de Israel tuvo que ir como congregación, imagínense que la nube se detiene y hay que armar la tienda. La nube se mueve, hay que desarmar la tienda. Y así múltiples veces. Imagínense que una de las esposas dice,
mira Jacob, ya me cansé, acabo de arreglar la casa y ahora ya quieres que la quite. No, que se vayan, yo aquí me quedo. ¿Qué hubiera pasado con esa familia? En la noche hubieran tenido mucho frío, ya no estaba la columna de fuego. Al otro día le hubiera dicho ella, oye Jacob, vete por el agua. No hay agua. Bueno, pues aunque sea tráete el pan. No hay pan. Nos estamos muriendo de calor, o no hay nube. ¿Y ahora para dónde vamos? Pues estamos perdidos. O sea, separarse de la congregación es separarse de la provisión divina. Porque nos necesitamos unos a otros. Dice Corintios 12. No puede decir la mano al ojo, no te necesito. Ni el ojo a la boca, no tengo necesidad de vosotros. Todos nos necesitamos mutuamente. Si yo no tuviera pies, o no tuviera manos, o no tuviera nariz, mi cuerpo o sufriría mucho o de plano se moriría. Porque nos necesitamos unos a los otros. Entonces, no es posible que en un plazo largo una persona realmente experimente una riqueza de la vida cristiana en aislamiento. Ahora, si alguien complementa su vida de comunidad a través de un libro, o a través de una conexión a internet, o a través de un audio, pues qué bueno, pero es un complemento, no puede sustituir al amor, al compañerismo, incluso al soportarnos unos a otros. Porque esta exhortación de Pablo, sopórtense unos a otros, significa que no todos somos tan simpáticos, ¿verdad? Sino que realmente se va a tratar de tener paciencia, de saber perdonar y en una palabra, todo lo que implica soportar. Dos preguntas. Bueno, quizá no relacionado a la iglesia, sino un poco más teológica. El Señor Jesús, los milagros que Él hizo, los hizo en su humanidad, o porque era Dios y a la vez hombre, y la otra sería, logró vencer el pecado por esa razón también. Aunque la iglesia se fue institucionalizando, les decía hace rato, no significa que ya no muchos de sus miembros fueran la iglesia. Y a pesar de eso, en el siglo V se realizó otro concilio muy importante que se llama Concilio de Calcedonia, que redactó un credo que dice: en Jesucristo hay dos naturalezas, la divina y la humana. Es perfecto Dios, perfecto hombre, verdadero Dios, verdadero hombre. Y las dos naturalezas son indivisibles e inconfundibles. Creo que el credo de Calcedonia es bastante preciso para expresar lo que la Biblia nos deja claro en textos como la carta a los Hebreos o la carta a los Filipenses, etc. En el propio Apocalipsis, las dos naturalezas de Jesús. Lo que a veces no queda tan claro y hemos olvidado es la naturaleza humana de Jesús. Porque estamos como más tendentes a decir Jesús es Dios. Y claro que lo es. Pero Filipenses es muy claro. Siendo la imagen de Dios, estando en la gloria de Dios, se anonadó a sí mismo. O como se hace plenamente humano. Desde el momento de la concepción en el vientre de María hasta la ascensión, Jesús se ha limitado a lo humano. Porque Jesús fue tentado y Dios no puede ser tentado. Jesús como humano tuvo hambre. Jesús como humano esperó que su padre lo levantara de la tumba. Jesús como humano sufrió la muerte en la cruz. Entonces, ¿cómo hizo los milagros y cómo enfrentó al pecado? Tiene que ser como humano. Porque miren, cuando él fue bautizado en el Jordán, fue lleno del Espíritu Santo. ¿Qué caso tendría decir que Jesús como Dios fue lleno del Espíritu Santo? No, eso no tiene sentido. Jesús como humano, y eso significa Cristo, fue ungido. Y como humano estaba aquí en el mundo para hacer la voluntad de su Padre, para hacer las obras que el Padre le había dado. Cuando Jesús dice, ustedes pueden hacer las obras que yo hago, nos está aclarando que sus obras las hizo como un hijo obediente
que tenía el poder del Espíritu y que actuó en la fe en su Padre. Por eso cuando va a resucitar a Lázaro dice: Padre, te doy gracias porque sé que me has oído. No dice: Lázaro, yo te llamo porque yo quiero, sino vine a hacer las obras que el Padre me dio. Te doy gracias porque me has oído. Y entonces resucita a Lázaro. Entonces es como los apóstoles. Los apóstoles también hicieron milagros y no son Dios. Los hicieron por el mismo principio. El Espíritu Santo que está sobre Jesús y la fe que el Hijo tiene en su Padre. Ahora, el mérito de Jesús al haber vencido el pecado es porque enfrentó el pecado, como dice Pablo, como segundo Adán. No enfrentó el pecado como Dios. Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado, dice Santiago. Entonces, si Jesús fue tentado, lo fue en su humanidad. Y si Jesús venció el pecado, fue en su humanidad. Por eso, la alabanza que le debemos, el reconocimiento, el mérito que tiene de haber vencido el pecado en la carne humana, bueno, es maravilloso. Y gracias a eso, bueno, apunto ahí, gracias a esa obediencia, por eso el Padre le exalta hasta el sumo, porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Es muy interesante, pastor, muchas gracias, nos reafirma mucho el hablar de la humanidad de Jesús. Ahorita nos queda muy claro que efectivamente a veces estamos pensando efectivamente que Jesús, pues, como es Dios, pues, tiene toda la soberanía, y de hecho la tiene, porque es Dios soberano, al igual que el Padre y el Espíritu Santo. Sin embargo, hay una enseñanza muy bonita en esta noche que nos abre ese panorama de que Jesús lo hizo en el poder del Espíritu. Inclusive cuando en la tentación en el desierto y vence al diablo, lo hace en el poder del Espíritu. De otra manera no lo hubiera podido hacer. Por eso citábamos 1 de Juan 4, el que confiesa que Cristo vino en carne es de Dios. Que Cristo vino en carne quiere decir que fue verdaderamente humano y todo lo que eso implica. Esta kenosis o anonadamiento que menciona Filipenses 2, me gusta ilustrarlo como si un rey se disfrazara de mendigo y abandonara secretamente su palacio y se revolviera con su pueblo. Esencialmente no ha dejado de ser el rey, pero no conlleva su gloria. No lleva dinero, no lleva guardaespaldas, no lleva corona, y la gente lo puede humillar y va a sufrir lo que sufre su pueblo, y aunque en un momento dijera, no, yo soy el rey, nadie le creería. Se despoja de su gloria, no deja de ser él, no deja de ser el rey, pero se despoja de su gloria hasta que no regrese al palacio, que es lo que hace Cristo. Está muy bonita esa. Gracias. ¿Ya no hay preguntas? Un comentario, una reflexión. Creo que la pregunta del Señor y lo que se ha dicho aquí me remite a lo primero que dijo sobre esa herencia metafísica, llamémosle así, esa herencia dual que desde Platón se nos ha colado, ¿no? Y siempre en este tipo de preguntas se cuela la pregunta así, pero ¿cuál fue la naturaleza que prevaleció, la divina o la humana? ¿No? Siempre hacemos esa dicotomía de que hay algo que es trascendente y hay algo que es humano o material. Y creo que la enseñanza de Dios, aunque sí podemos percibir un poco de esa dualidad, pero no es esa dualidad griega, es una conjunción más bien. Exactamente, es más bien una dialéctica. Hay un teólogo, filósofo, para mí sería un profeta, que es Søren Kierkegaard, profeta danés. Él define esto como la paradoja que yo cité al principio. El eterno entra en el tiempo, el infinito se hace finito. No en una dualidad, sino en una dialéctica que permite la reconciliación, precisamente para que nosotros, seres finitos, podamos volvernos a reconciliar, a unir con el Dios infinito. Es necesario que en Jesús los contrarios se realicen, y por eso Él es el Dios hombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Søren Kierkegaard. Sí. Aquí una pregunta. Sí.
Bueno, la iglesia, como ya nos quedó claro, que es invisible, pero históricamente se ha expresado de diferentes maneras. Hay diferentes ramas, como ya quedó. ¿Hasta dónde la institucionalidad, o como alguien le llamó, denominacionalitis, porque todo lo que lleve sufijo itis es una enfermedad, sería un obstáculo para el extendimiento del reino? Bueno, las denominaciones no necesariamente tendrían que ser un obstáculo. Primero, desde el momento en que nos ponemos un nombre cualquiera, ya es lo mismo que una denominación. Aunque fuésemos una solita iglesia, ya es una denominación. En sí no tiene algo de malo. Lo que tiene algo de malo es el espíritu sectario. Vamos a suponer que yo dijera, yo soy bautista y el hermano es nazareno, pero nos amamos y tratamos de trabajar juntos y nos reconocemos. Allí no hay realmente problema. El problema está en esa actitud, falta de amor, en esa actitud de separación, de orgullo, incluso de pleito, y que a veces no es necesario que se dé entre una denominación y otra. Se da entre dos iglesias de la misma denominación o entre hermanos de la misma iglesia, ¿no? El problema es ese, el problema carnal de Corintios 3, que ustedes no son carnales, habiendo entre ustedes divisiones y pleitos y celos. Sois niños en Cristo y andáis como hombres carnales, ¿no? Ese es el verdadero problema, no tanto las organizaciones o las características de cada denominación, que podrían quedar en plano secundario si tenemos en vistas esta verdad bíblica de que no hay más que una esposa de Cristo. Sin embargo, sí podemos tener una identidad, ¿no? como iglesia, porque hay variedad y está bien. Claro. Pero sí requerimos una identidad para entonces montar de iglesia en iglesia, ¿no? Que después hay una confusión terrible en muchos cristianos que andan en una, en otra. Puede llevar a... Por cuestiones de orden y crecimiento, yo debo saber quién es mi pastor y quiénes son las ovejas a las que yo tengo que servir, definitivamente. Hay una cuestión de identidad, por eso les hablaba yo de ejemplificando como las tribus, ¿no? A veces yo en tono un poco irónico para los judaizantes les digo, yo soy de la tribu de Nopalim. De Nopalim. Es que el himno en hebreo es plural, ¿no? Entonces a veces hay unos judaizantes más mexicanos que nada. Digo, soy de la tribu de Nopalim. Nopalim. Oye, hermano, una última pregunta. ¿Sigo comiendo? Un servidor. Sí. Creo que viene a colación con el tema que usted trata el día de hoy y que es la iglesia y la cuestión de la resurrección. Una inquietud, una pregunta, porque hemos estado viendo cómo Dios restaura en el oscurantismo con Martín Lutero, con Juan Hus, con toda esta gente, Calvino, y viene entonces toda una revolución en donde después surge las otras denominaciones, etcétera, el pentecostalismo. Pero la pregunta es esta, es una inquietud que yo tengo. Hay dos cosas ahí muy claras que son profecías. Una es de Jesús y otra es de Pablo. Por ejemplo, en Efesios dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios como un varón perfecto, en una sola fe, en un solo Señor, un solo bautismo. Es decir, yo lo veo como una cuestión profética, porque mi pregunta realmente es, usted, hermano, que ya tiene tanta experiencia en este asunto, pastor y analista de la iglesia, yo he estado observando que a pesar de que parece que la iglesia se divide más y más y más, o se segmenta más y más y más, en estos últimos tiempos, yo tengo 30 y tantos años de ser cristiano,
y veo que cada vez se segmenta más. Sin embargo, está esa parte profética de Pablo, bueno, el Espíritu Santo a través de Pablo, y está la otra oración que no se ha cumplido, hermano, en la cuestión de que Cristo, el Hijo, le ora al Padre y le dice, quiero que ellos sean uno, como tú y yo, y que todos sean uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú los enviaste. Creo que hasta el día de hoy esas partes no se han cumplido. A mí me gustaría, ¿qué perspectiva, cómo ve en este momento, ya casi llegando, porque estamos en el umbral de la venida de Jesús, y bueno, cómo ve a la iglesia? Es decir, porque parece como que se separa y se segmenta, pero realmente, ¿en qué momento o va a venir esa unidad? ¿O usted qué piensa de esto? Porque yo creo que tiene que venir la unidad. Creo que muy interesante pregunta. Desde el aspecto de lo que hace Dios, la unidad ya está dada. Haga de cuenta que nosotros somos hijos del mismo papá y no nos queremos ni nos conocemos. Ya somos hijos del mismo papá, queramos o no queramos. Entonces, en ese sentido, la unidad está dada. Creo que a lo que Pablo se refiere es que la hagamos real, que la hagamos eficaz. Sin embargo, creo que no se va a dar, desgraciadamente, en manera plena en este mundo ni en toda la iglesia, porque igualmente hay otras parábolas como la de las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes insensatas. Y hace rato en la plática insistíamos en varios versos de Tesalonicenses, de Timoteo, donde se profetiza la gran apostasía. No, de hecho la estamos viviendo. Y la gran apostasía se da dentro de la iglesia. Entonces uno diría, ¿cómo vamos a llegar a la unidad si lo que tenemos es la gran apostasía? Entonces creo que sobre todo es una meta que el cristiano maduro debe tener clara. Pero que se vaya a realizar en esta vida, yo lo veo muy difícil, porque es más bien un remanente. Siempre la Biblia nos habló de un remanente, los profetas, y creo que hoy es algo parecido. Aunque son muchos los cristianos, ¿cuántos son los cristianos entregados? Los cristianos maduros, los cristianos amorosos, un remanente. Y no podemos pensar que algún día pues todo lo vamos a hacer, porque sería como si Dios nos torciera el brazo a todos y dijera, ahorita todos tienen que ser. No va a ser así. Hay un respeto divino, vamos a decirlo. El hombre decide si es tibio o se entrega o no se entrega. Y bueno, a la par de esta meta que Pablo nos traza, están las profecías de ese incluso anticristo metiéndose al templo de Dios, que es la iglesia. Haciendo la abominación desoladora. Gracias, hermano. ¿Nadie más tiene preguntas? Hermanos queridos, pues ha sido una verdadera bendición recibir esto del hermano Cristian. Yo propongo que le demos un aplauso bien fuerte. Y recordarles que, que decía la hermana, ¿qué pasa con esas congregaciones por internet? Ahí está el Facebook del museo, se pueden ustedes hacer amigos. ¿Ese sí funciona? Funciona porque van a enterarse de cosas muy buenas. Hay videos que sube el museo de conferencias del hermano. Se llama Maná, Museo de la Biblia, el Face del museo. Además, él está personalmente como Cristian Gómez. Tengan cuidado porque hay un futbolista muy famoso que se llama igual y al rato no van a saber. Pero está su foto, hermano, en Facebook. Y también tiene una página de la comunidad apostólica, que es la iglesia de la cual es pastor y le da sustento como iglesia al museo. Y ese se llama Comunidad Apostólica en Vivo, es un canal de YouTube. Hay que suscribirse ahí también y seguir, y ahí pueden oír y ver conferencias, predicaciones y demás. Mañana a las 4 de la tarde, Ágora de la Ciudad. Vamos a empezar, ojalá lleguen temprano, porque vamos a empezar en punto. Porque a las 7 estamos en la iglesia Betel nuevamente con una conferencia de música. El ministerio musical como ministerio de la palabra
que será un tema muy interesante. Y después habrá un convivio que la Iglesia Betel ofrece para que estemos ahí un rato, ¿no? Desde luego un convivio fraternal, sencillo, pero no va a haber carne, pero va a haber muy cómodo. Y finalmente, repito, si alguien quiere acompañarnos mañana a las 4 será bienvenido en el Ágora de la ciudad, no lo olviden. Si desean también ahí por las hojitas, el hermano no lo ha pedido, fue idea mía, poner ahí unos sobrecitos, si quiere hacer una donación al museo, es el momento. Si quieren anotar su nombre para que después reciban las invitaciones a los cursos del museo, son online algunas son online, ¿verdad? También pueden hacerlo, y si no, igualmente. Buenas noches a todos, que Dios los bendiga. Bueno, quiero pedir un aplauso para nuestro hermano Noel, que tuvo la gentileza de organizar este evento, invitarnos a todos nosotros y estar compartiendo esta bendición espiritual. Un aplauso. Gracias. Aclaro que no fui el único, hay hermanos que están participando y pido también que se extienda, como el hermano Rafael Ramos. El hermano Rafael. Y muchas gracias. Así que, buenas noches a todos. ¿A quién se le hace entrega? Aquí, por favor. Gracias, hermanos. Miren, aquí está el de las tortillas, está muy bueno para eso. Para la tortilla, sí, hay que pensar a los meseros. No se vayan sin pagar su cuenta, por favor, hermanos. Mal testimonio. Aquí pueden depositar sus sobres. Sí, por favor, están inventariados. ¿Tomo esto, hermano, para guardarlo? Sí, muchas gracias, hermano Rafa. Hermano, Dios la bendiga mucho, hermano. Hermano, un gusto. Hermano Noel, muchas gracias. Hermano, qué bueno. Sí, ahí nos vemos a las 4. Casi todos ya se adelantaron, pero... Gracias. Mañana la voy a pegar, hermano. Me cuentan. Noel, los relas.